tal? Hoy estamos de nuevo en la entrevista con una mujer muy interesante, inteligente, de carácter, como ella misma se describe, la doctora María Marván, que es socióloga, politóloga, fue consejera del IFE y fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información. Entonces IFAI, hoy conocido como el INAI, ¿no? Así es. Bueno, pero vamos a entrar directito porque no me la aguanto. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente actual, dice que el INAI no sirve para nada, que realmente ha sido un gran fracaso. ¿Qué dices a esto tú, fundadora? A ver, me parece un juicio injusto, como injustos son la mayor parte de sus juicios a los órganos constitucionales autónomos. Por alguna razón no le gustan, bueno, es muy clara la razón, porque no le gusta el contrapoder. ¿Cuál? No le gusta el contrapoder, no le gustan las instituciones que contienen al poder. El IFAI es una institución de contrapoder, claramente. La CNDH es una institución de contrapoder, justamente para evitar que haya abusos de poder y para que haya un buen ejercicio del mismo. Todavía les cuesta mucho trabajo a los funcionarios públicos, a los que estaban entonces, a los que han pasado por ahí y a los que ahora entran con esta administración, reconocer primero que tienen que tener la información en orden y segundo que la información que manejan no es suya, sino que es de los ciudadanos. Es la parte que más trabajo le cuesta entender a los servidores públicos. Pero yo encuentro como que hay una cierta confusión. Por un lado, la gente piensa que el instituto en sí no funciona. Y por ejemplo, yo escuchaba este jueves en la misma mañanera decir a López Obrador que cómo era posible que no supieran dónde estaban los dineros, por ejemplo, del sismo, y entonces ¿para qué servía el IFAI? O sea, las dos confusiones están tanto desde fuera como desde dentro, ¿no? Ahora, la verdad es que el IFAI no tiene por qué, el INAI ahora no tiene por qué saber dónde está el dinero. Lo que tiene que saber es a quién preguntar para que los responsables del dinero lo den. El IFAI no es una contraloría y muchas veces se confunde con una contraloría. No es el gran archivero del gobierno. El IFAI lo que hace es el INAI lo que hace es proveer un sistema mandatado por ley, no por otra cosa, a través de la cual cualquier persona, ni siquiera tiene que ser ciudadana, puede preguntar a cada una de las instituciones de gobierno y del Estado, incluido el Poder Legislativo, incluido el Poder Judicial, dónde están sus documentos y pedirle que se los entregue. Entonces, no es el IFAI el que tiene que saber dónde está el dinero. El IFAI, el INAI tiene que saber cómo orientar al ciudadano para que pregunte. La gran mayoría, supongo que llegó a la Ciudad de México. Otra parte debe haber llegado a Morena. Recordemos que Morena estableció un fideicomiso, muy cuestionable, por cierto. Hablando de los dineros del sismo. Hablando de los dineros del sismo. Y el ciudadano lo que tiene que hacer es preguntar. Y a partir de eso, poder conseguir la información. Si el servidor público no documenta la información y tenía la obligación de haberla documentado, el INAI, gracias a esta nueva ley, puede obligar a las dependencias y entidades a que produzca el documento que dé cuenta de sus acciones. La verdad, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar que no funcione. Una cosa es que no le guste, que le incomode. Parte de su enojo tiene que ver, por ejemplo, cuando una periodista reconocida empezó a tratar de buscar el proyecto para el aeropuerto de Santa Lucía, lo pidió a Presidencia, lo pidió a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo pidió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo pidió al Ejército, en fin, fue a muchas instituciones y claro que le enojó que en todas le dijeran que no existía el proyecto. Ese no es problema del IFAI, es problema de que no existe el proyecto. ¿Pero a poco ese es el origen del enojo de Andrés Manuel? No, el enojo de Andrés Manuel es de siempre.
desde que fue jefe de gobierno, que fue cuando empezaron los institutos de transparencia, fue muy rejego para que en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hubiera un instituto de transparencia que sirviera. Con el mismo pretexto de ahora de la austeridad republicana, consideraba él y sus asesores que crear un instituto era muy caro, entonces le fueron dando largas. Finalmente se creó un instituto, hizo todo porque no funcionara, entre otras cosas no darle presupuesto, y su encono realmente viene de cuando le pidieron el dinero, el fideicomiso y transparencia en el fideicomiso, en el que por cierto participaba Riobó, de la construcción del segundo piso, y estuvo reservada esa información muchos años. Después, muchos años después, yo creo que para la elección de 2012, sacaron algo en un sitio de internet, pero que no era ni de lejos las cuentas de cómo se construyó el segundo piso. Por eso ahora dice, ahí están las cuentas, las pueden ver, pero las cuentas se entregaron muchos años después de manera muy incompleta y desde luego no hay manera de seguir una suerte como de auditoría ciudadana desde que se licita la obra, cómo se hace, de dónde reciben dinero. Toda esa información se metió a un fideicomiso para que no se pudiera abrir. Me cuesta trabajo entender cómo en el caso de López Obrador, al que yo de verdad considero un ser honesto, un luchador realmente contra la corrupción y que se supone, y hoy lo dice con todas las letras, que quiere transparencia total en las cosas, tenga precisamente eso que ahora describes. Yo creo que hay que entender a López Obrador. A mí me parece una persona muy compleja, mucho más compleja de lo que la imaginamos. Para él se considera a sí mismo honesto, lo que no quiere decir que le guste la transparencia. Lo que él cree es que los ciudadanos tenemos que tener fe ciega en él porque él es honesto. Y yo sí creo que sea una persona honesta, no tengo por qué poner en duda. Pero para él la corrupción no es una cuestión ni de legalidad ni de procesos legales. Es una cuestión de moral, es una cuestión inclusive religiosa. En todo su discurso, que es realmente muy, muy religioso, siempre habla de hay que ser buenos. Nuestra obligación es ser buenos. Inclusive ha dicho, mamacitas, así lo ha dicho, cuiden a sus hijos porque ustedes tienen que hacerlos personas buenas. Él se considera a sí mismo bueno y por lo tanto no entiende que el ciudadano pueda desconfiar de él. Por eso le molesta tanto la transparencia, porque la transparencia es pedir evidencia legal y documental de que hizo las cosas bien. Para él eso lo siente, no sé si una amenaza, pero sí desde luego un insulto. Esa es mi interpretación, pues por supuesto nunca lo ha dicho así. Puede ser. Fíjate, yo también tengo otra confusión. Él habla mucho del pueblo bueno, vis a vis de la sociedad, ¿no? La sociedad civil que conocimos. ¿Entiendes la diferencia que existe entre esos dos conceptos que él maneja? No, porque no existe una diferencia. Es decir, no podemos frente a una multitud decir los del pueblo bueno pasen por favor a la derecha, los de la sociedad civil pasen a la izquierda. A él lo que le gusta cuando habla de pueblo son masas no organizadas. Y la sociedad civil es parte de ese pueblo bueno, pero que se organiza con propósitos específicos para lograr cuestiones muy puntuales. A diferencia de un partido político, que es una organización de la sociedad civil, aunque hoy esté en el marco del Estado. ¿Y no será que él considera que esos grupos de la sociedad civil que finalmente dieron nacimiento, por ejemplo, al propio IFAI, son más bien grupos de derecha, un poco esos grupos fifí que él llama? Él considera que la única organización de la sociedad civil es de derecha, cosa que yo no puedo estar más en desacuerdo. Las considera de derecha, las considera neoliberales, los considera intermediarios innecesarios,
los considera intermediarios que viven del presupuesto público. Algunas instituciones de la sociedad civil sí reciben dinero público, otras no. Ahora ninguna, porque además por decreto ya decidió que ninguna podía recibir. Yo creo que lo que a él no le gusta es una sociedad que se organiza no bajo sus términos. Finalmente yo creo que así como él cree que porque él es bueno todos le tenemos que creer, él no cree en más organización que la suya. Pero tú no dirías que finalmente el IFAI nació como un organismo pues muy de altura, muy fifí, como diría él. A ver, lo que pasa es que vamos definiendo fifí. 2002, 2003, ¿verdad? Vamos definiendo fifí. Yo creo que para él fifí es un sueldos, insulto. A ver, sí tenía sí. buenos sueldos, sí se institucionalizó con una categoría importante dentro de la administración pública. La razón además era porque los comisionados teníamos que vivir de eso. Y finalmente, aunque a él no le guste reconocerlo, dentro de los sueldos hay una jerarquía. Lo discutimos mucho cuando empezamos. Y dijimos, a ver, si nos ponemos sueldo de jefe de departamento, ¿qué secretario nos va a levantar el teléfono? Ninguno. Porque así es la estructura jerárquica de un gobierno, no por otra razón. ¿Sí? No teníamos sueldo de secretario, teníamos el sueldo más bajo de subsecretario. Sí era un buen sueldo, finalmente hay que reconocerlo. Pero creo que si a eso le llamamos fifí, pues sí nació fifí. ¿De cuánto era ese sueldo en ese entonces? Ese sueldo era entonces de un poquito más de lo que ahora gana él. Y por cierto, se ha mantenido prácticamente en lo mismo desde 2013, que eran como 130,000 pesos, hasta donde yo me acuerdo. Doctora María Marván, yo recuerdo que cuando nace el IFAI, nació con un gran prestigio y realmente se consolidó muy rápidamente. Todos aprendimos a utilizar los instrumentos, pero no se perdió en el camino. A ver, permítame, yo creo que construimos un gran prestigio. Y creo que construimos un gran prestigio. Es feo hablar en primera persona, pero finalmente fuimos los primeros 5 comisionados. Sí teníamos una gran preocupación de no convertirnos en un elefante blanco, de ser una institución que sirviera y que sirviera a la ciudadanía. Por eso, por ejemplo, inventamos, en aquel momento se llamaba el Sistema Informático de Solicitudes de Información, SISI, que después migró a Infomex, para que realmente cualquier persona tuviera a su alcance hacer solicitudes de acceso a la información. Creo que ahora se ha ido complejizando la labor del INAI. A mí no me gusta la ley de 2015, lo he dicho muchas veces. Es una ley que por querer ser tan perfeccionista convirtió en el trabajo de los comisionados en un trabajo mucho más complejo. Le pongo un ejemplo que me parece importante que conozca la gente. La ley de 2003 tenía 17 obligaciones de transparencia, algunas de ellas con incisos. La ley de ahora tiene 48 obligaciones de transparencia con muchísimos incisos. Y además todavía hay obligaciones especiales para los partidos políticos, para el INE, para la Comisión de Derechos Humanos, para el Poder Judicial. Es decir, un sujeto obligado tiene que tener en Internet información de más de 100 o 150 cosas distintas, sin exagerar. Es una locura. Es una locura. En primer lugar, porque si yo tengo que poner 150 y no pongo una, la más importante, a ver cuándo se dan cuenta. Claro. O sea, es mucho más difícil vigilar que las cosas se estén haciendo bien. Si yo soy un ciudadano y tengo que buscar información, es muy fácil que me pierda en esas 100, 150 cosas y que no llegue a donde quiera. Encima, hicieron una cosa que es verdaderamente impresionante con la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue pedir que subieran la información en PDFs.
no hay manera más eficiente para esconder la información que en PDFs. Claro, pero no se quiso realmente esconder la información, no hubo una etapa en que ya eso, posteriormente, ¿no? Ya con la Viaga, ya cuando esto empieza a cambiar en el propio IFAI, que ese IFAI original empieza a perder fuerza y a buscar acomodarse con el poder. Yo creo que ha perdido fuerza. Creo que fue un error muy grave llevar los nombramientos al Senado. Por el proceso mismo de nombramiento, donde a partir de un concurso o un supuesto concurso abierto, los 7 personajes que llegaron nombrados por el Senado no eran ni con mucho los 7 mejores, no eran los que habían salido mejor calificados. Hubo nuevamente una repartición de cuotas entre los partidos, entre el PRD, el PAN y el PRI. Uno de los comisionados que llegó nombrado respaldado, digamos, por el grupo Atlacomulco, no estaba ni siquiera en los primeros 30 lugares. ¿Hoy está funcionando el INAI? ¿Lo está haciendo bien? Yo creo que sí funciona con toda honestidad. Creo que sí tienen ciertos problemas, ya han entrado nueva gente, han ido cambiando la Plataforma Nacional de Transparencia para que sea un poquito más amigable, para que funcione un poco mejor, pero sí creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿no cree que merezca desaparecerlo como quiere el presidente? No, de ninguna manera. ¿Qué pasaría si se desaparece? Lo que pasaría es que otra vez no volveríamos jamás a encontrar información del gobierno. Hoy por lo menos saben que los ciudadanos la pueden pedir, la piden, y si revisamos la cantidad de información que se entrega, pues sí se está entregando información. Lo que pasa es que a veces les duele que se entregue información. Hay un caso muy reciente que fue realmente, yo creo que una gran decisión del INAI que molestó mucho al SAT, en donde dijo tienen que entregar cuáles son los adeudos fiscales y cuáles son las grandes compañías que tienen condonaciones fiscales. Y fíjense, hay cosas que son sorprendentes. Desde 2002 que se hace la ley de transparencia hasta la fecha, 2003 que empiezan a poder hacer solicitudes, información que el INAI determina que es pública, evidentemente es pública para todo el mundo. Es decir, si yo pido un contrato, no me lo entregan a mí, María Marván, y mucho menos me pueden decir, y usted no puede hacerlo público. Eso no es lo que determina el INAI, a menos de que estemos hablando de datos personales, que ese es otro caso. Cuando estamos hablando de información pública, lo que el INAI determina, para decirlo de manera muy simple, es, este documento es público, te lo solicitó María Marván, tienes que entregárselo, y como es público, a ella y a quien lo solicite. Es más, lo puedes subir a internet o lo deberías de subir a internet para que quien lo quiera encontrar, lo pueda encontrar. Claro, esa es la maravilla. Esa es la maravilla. Hubo un desafortunado evento hace, ¿qué será? 3, 4 meses, no recuerdo, pero por ahí, en donde en una resolución del IFAI se ordenó entregar la información. Uno de los comisionados, el comisionado Joel Salas, subió la información que se entregó a su Twitter y le escribió un funcionario del SAT en amenaza. Y ahí están los twitters, ¿eh? Y le dijo, la información es confidencial. Es decir, ese funcionario, cuyo nombre no recuerdo con toda honestidad, no ha entendido nada de lo que es la ley de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? ¿El INAI o los funcionarios públicos que no quieren entender lo que es una política de transparencia, lo que es una política de acceso a la información y también, por supuesto, lo que es una política de protección de datos personales? Lo vivimos cuando entró Calderón, lo vivieron mis compañeros, yo ya no lo viví cuando entró Peña y lo están viviendo ahora. Cada cambio de sexenio hay que empezar prácticamente de cero. Porque hay una cosa que sucede mucho, y eso sí lo experimentamos. Cuando el secretario de
del ramo, el secretario de Economía, el secretario del Trabajo, el secretario de Energía, le interesa la transparencia y su orden es realmente de entreguen la información, sí viene en cascada una reacción de subsecretarios, de la unidad de enlace, de directores de área, de decir, el jefe dijo que había que entregar la información, o la jefa dijo que hay que entregar la información, hay que entregarla. Cuando desde la cabeza se dice, nosotros no entregamos información, y créame que había esas órdenes, wow, entreguen lo menos posible en todos los sexenios, se entrega menos información. El presidente que más claramente dio la orden de que se entregara información, porque sí se volvió en una bandera de su gobierno el haber fundado el IFAI, fue Vicente Fox. Claro, fue el fundador. Fue el fundador. Los demás, a regañadientas. Nadie tan honestamente como López Obrador, porque, insisto, sí es una gente honesta, nadie tan honestamente como López Obrador ha dicho, a mí me disgusta la ley, a mí me disgusta la institución, me parece que no debería existir. Pero yo creo que si no existiera, regresaríamos a la época en la que ni siquiera sabríamos cuánto gana el presidente, porque tendríamos que estar a sus dichos. Vale la pena recordar que por ahí de 97-98, Sergio Aguayo, como pionero de eso que ahora se llama litigios estratégicos, que se usan mucho más, se paró un día cerca de Los Pinos, entregó una cartita y vía el artículo 8º de la Constitución por derecho de petición, dijo, quiero saber cuánto gana el presidente. Y no se lo dieron, llegó a la corte, ¿no? Llegó a la corte, sí. Le contestaron que no era de su incumbencia, supongo que con palabras más jurídicas y menos coloquiales como las que estamos usando, pero le dijeron prácticamente, ¿y a usted qué le importa? Es cierto. ¿Sí? Sí. Se amparó porque estaba ejerciendo el derecho del 8º constitucional, llegó a la corte y la corte dijo, efectivamente, no es de su incumbencia. Sí, a usted no le lastima en sus derechos saber o no saber cuánto gana el presidente. Y se mantuvo oculto. Sí. Y eso con todo el escalafón, y eso con la cantidad de gente contratada. Gracias a la transparencia hoy podemos saber si la gente realmente trabaja en las instituciones o no. Y a propósito de estas posibilidades y de estos enojos, pues también hay un pleito del propio presidente con otro gran organismo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le ha contestado de una manera muy brava. ¿Usted cómo ve también ese pleito? Volvemos a lo mismo. No le gustan los contrapoderes. Él no considera que sea necesaria un organismo con autonomía constitucional. A ver, ¿qué es lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos para nuestro público? Revisa que el gobierno no viole nuestros derechos. Si entendemos eso, entendemos por qué tiene que ser un constitucional autónomo. Si es parte de la administración pública federal, pues va a ser mucho más difícil que alguien que tiene el mismo jefe, que es el presidente, le diga a uno de sus compañeros de gabinete, a uno de sus compañeros de la administración pública federal, secretario de Gobernación, hiciste mal las cosas, estás violando derechos humanos. Director de Migración, hiciste mal las cosas, estás violando los derechos de los migrantes. Sí, yo entiendo. En cambio, un constitucional autónomo sí puede tener la frialdad, entre otras cosas, porque no depende del presidente, de decir, con todo respeto, pero aquí la regaron y hay que corregir. ¿Y cuál es la decisión que desata su furia? Es, de por sí no le gustan los constitucionales autónomos, porque no le gustan. ¿Cuál es la decisión? La de las estancias infantiles. Sí. Y lo ¿Pero y por qué? Sí. Cuando la gente recurrió a ella, o sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 500 quejas
de padres y madres de familia diciendo: mi hijo tenía derecho a tener acceso a una institución que cuidara de él mientras yo voy a trabajar y le diera ciertos elementos educativos y no nada más fuera una nanita, vamos a decir. Claro. ¿Sí? Es decir, que empezara a prepararlo para poder ir a la escuela. Él dice, y lo tenemos que creer como un acto de fe otra vez, porque él es éticamente honesto, que había corrupción. No sabemos si en el 10% de las estancias, si en el 20%, si en el 100%. Él, a rajatabla, dijo: incendien las estancias, como hay 3 o 4 malas, quemen todo y que no sobreviva ninguna. Y el servicio que dan, pues ahora a ver qué hacen, a ver dónde lo consiguen. ¿Sí? Eso además provoca más impunidad, porque de 100 estancias infantiles, no sabemos cuáles cometieron actos de corrupción, de qué gravedad eran, Claro. quiénes eran responsables y cuál va a ser el castigo. Por la sospecha de corrupción, sin saber cuántas eran ni en qué grados, porque las faltas de corrupción tienen niveles, se decidió eliminar a todas. Es decir, el castigo fue su desaparición, no la investigación, no la inhabilitación, y en algún dado a lo mejor se tendría que haber ido hasta la Fiscalía General de la República a establecer una demanda. Eso también es impunidad. Sin duda. A mí lo que más me ha sorprendido en este caso no es que no los quiera, porque efectivamente creo que todos los presidentes como que siempre les cuesta trabajo aceptar recomendaciones, ¿no? Sino la manera como ha contestado, diciendo que no tienen autoridad moral, que es una vergüenza. O sea, el nivel de irritación creo que nunca lo había visto en un mandatario. Lo que pasa es que el nivel de irritación creo yo que es muy poco republicano y muy poco real. Yo puedo creer que ha habido fallas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en especial este presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González, creo que ha sido muy duro. Con el gobierno de Peña fue durísimo, que fue cuando entró. Así es. ¿Sí? Y claro que señaló a Ayotzinapa, y claro que señaló muchos otros eventos. No es justo decir que él estaba callado mientras sucedía actos de corrupción. Yo creo que ese pretexto además es muy insultante. Y no lo merece Luis Raúl. No lo merece nuestra república. No lo merece nuestra república. Yo creo que alguien realmente con un sentido republicano de división del poder y de institucionalización del mismo tiene la obligación de tratar con comedimiento al poder legislativo, al poder ejecutivo, a los órganos constitucionales autónomos, a los gobernadores de los estados. En fin, hay una deferencia republicana que le debe uno a otro, más quien es elegido por el voto popular. Y sus 30 millones de votos no le alcanzan para insultar, porque yo creo que ni el 100% de los votos le alcanzan a un representante a insultar a nadie más. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Doctora María Marván, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hemos Marta. terminado. Un placer estar con usted, con el auditorio. Aquí en la entrevista.